Muy bien. Pues empezamos ya, ¿verdad? Buenas tardes a todas y a todos. No sé si el todos hoy, porque veo pocas pantallas con rostros y los rostros que estoy viendo ahora mismo son de compañeras mujeres. Pero en cualquier caso, bienvenidas, bienvenidos todos a esta segunda sesión de este octavo seminario Mujeres en Diálogo, que ya tenemos una trayectoria. Yo creo que casi todas las que estamos hoy aquí ya estamos trabajando juntas desde hace tiempo y sabemos el marco en el que nos encontramos un miércoles al mes, pues eso, desde hace 7 ediciones, y esta es la octava que comenzamos el pasado mes de octubre. Y bueno, pues damos la bienvenida hoy especialmente a Montserrat Escribano Cárcel, que si siempre el sentido, sobre todo si alguna o alguno se ha despistado en algún momento, el sentido profundo que tiene este seminario de permitir el encuentro entre fe y cultura, entre teología y ciencia, pues con una perspectiva de género, creemos que en la tarde de hoy, en este mes de noviembre, tiene un especial significado por el tema que Monse nos trae y va a compartir con nosotras y con nosotros. Así que de entrada, Monse, muchas gracias, bienvenida a este espacio, que es un espacio tuyo porque nos has acompañado en otros momentos y te queremos agradecer enormemente porque siempre supone un parar, un reflexionar para compartir y poder hacerlo de una manera que los que y las que te escuchemos podamos entender algo de un tema que ya de por sí es sugerente y yo iba a decir, pero un tanto abstruso, no sé si es la palabra correcta, pero es indudable que es un tema al que no nos acercamos habitualmente. Y eso significa que el seminario quiere ir dando pasos cada vez más adelante, más en profundo, más en lo alto también, para poder irnos encontrando con lo que los seres humanos estamos siendo capaces de ir descubriendo, de ir viendo, de ir experimentando en lo que también yo supongo que se podría entender como los signos de los tiempos. Pero bueno, iremos viendo. No querría olvidarme hoy de algo que creo que está en el corazón de todas y de todos, y es que es hacer un pequeño recordatorio, simplemente que hoy es 16 de noviembre y hoy tenemos en el recuerdo especialmente la vida luminosa, el agradecimiento y el recuerdo por las vidas luminosas de los jesuitas asesinados en El Salvador hace ya muchos años. Ahora mismo se me escapa qué lamentable aniversario estamos celebrando. Ignacio Yacuría y el resto de los compañeros y compañeras, porque también las dos compañeras, Celina, su hija Elba, que fueron asesinados, y que su vida sigue siendo luminosa, sigue estando en nuestro corazón. Y hoy, pues mira, es un buen momento también de este seminario para recordarles y agradecerles, insisto, su vida. Y paso ya directamente a presentar a Monse Escribano, y animándonos, lo hago ahora y lo haré luego después, a que leamos los materiales que Monse nos ha enviado para poder contextualizar lo que ella va a compartir hoy con nosotras y con nosotros. Porque seguramente es bueno que lo hayamos leído antes, pero creo que va a ser también muy bueno que lo leamos después, porque a lo mejor nos va a permitir comprender mucho mejor algo de lo que a lo largo del encuentro, de su charla, pues pueda salir. Bueno, disculpad que ha sido yo un poquito más prolija y más pesadita en la presentación del seminario y de lo que hoy nos congrega, pero bueno, creo que todos tenemos ahí el corazón caliente y muchas ganas de escuchar a Monse. Pero tenemos que decir quién es Monse para los que no la conozcan. Monse es doctora en filosofía, mención europea y premio extraordinario al doctorado de los años 2016-2017, del curso, por la Universidad de Valencia. El título de su tesis fue Identidad y naturaleza humana desde una perspectiva neuroteológica fundamental.
Es decir, que ya empezó a lanzarse a un cierto vacío y a un cierto entorno difícil ya desde esa tesis, seguramente desde antes, que seguramente nos dirá ella. Es máster en Ética y Democracia, licenciada en Teología por la Facultad de Teología y licenciada en Humanidades por la Universidad de Valencia y profesora de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Valencia. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la European Society of Women Theological Research hasta el año pasado y también de la Junta Directiva de la ATE, de la Asociación de Teólogas Españolas, organización hermana, amiga, enormemente querida, cuyos miembros nos acompañan, cuyas mujeres teólogas nos acompañan en este seminario con mucha frecuencia. Pertenece también Monse al College Theologic Society y al Grupo de Investigación en Bioética de la Universidad de Valencia. Forma parte también del Consejo de Redacción de la revista Iglesia Viva, seguramente muy conocida por la mayor parte de todos nosotros y que animamos a que nos aproximemos a ella, lo hago desde aquí, y también del equipo de formación de Cáritas Diocesana de Valencia. A nivel personal solamente puedo decir que en los encuentros, por fortuna para mí, desde luego, varios que he tenido ya con Monse y hemos compartido encuentros, sobre todo en Cantabria, en el entorno de una comunidad en la que las dos tenemos amigos comunes, puedo decir que escuchar a Monse es una delicia porque es una persona enormemente cercana y muy didáctica. Entonces, la hondura de lo que nos transmite es como que nos lo sirve en unos recipientes que nos permiten entender y disfrutar. Y yo creo que eso se va a producir hoy aquí y ojalá así sea. Así que, Monse, muy bienvenida, estás en tu casa y bienvenidos de nuevo a todos. Gracias. Pues Pepa, muchísimas gracias por la presentación, porque la verdad es que, vamos, que pues ojalá vamos a hacer lo posible entre todas para que esto que tú has dicho pues sea posible. Pero vamos, que yo creo que la que está muy agradecida es esta tarde, desde luego soy yo, porque siempre que tenemos la oportunidad de pararnos, de detenernos, ¿no? Y de ponernos a pensar en temas que, aunque bueno, pues sean un poco conocidos, no por ello parece que los olvidas, que tienes otros y que vuelves a ellos y siempre vuelves con una cierta novedad. Y de verdad que me gustaría pues haceros partícipe esta tarde de esa novedad. Y como hay muchas formas de comenzar una charla de este estilo, yo empiezo ya. Pues sí que me gustaría, voy a compartir la pantalla, aunque de verdad que esto no es lo importante. Yo creo que se ve, porque aquí me dice como modos de compartir, pero no sé si estoy compartiendo en realidad. Todavía no se puede. Todavía no se comparte. De momento vale. no. Pues igual tendré que elegir alguna cosa de estas. Ventana, igual pantalla. Vale, voy a compartir la pantalla, venga. Pues creo que ahora ya sí, ¿verdad? Venga. Perfecto. Pues nada, simplemente esta es pues un inicio, ¿no? Porque me pareció bonita esta fotografía, desde luego pues es algo más elaborado, pero aquí tenemos algo de lo que vamos a hablar esta tarde un poquito, que son las neuronas. Y yo creo que muchas de vosotras sabéis, pues me atrevo a decir que incluso mucho mejor que yo, lo que son las neuronas. Pero esta tarde, además de hablar de neuronas, vamos a situarnos en lo que son las neurociencias. Y es todo este conocimiento que ha surgido en torno a dos partes que están completamente entrelazadas, pero que son dos espacios que podríamos diferenciar. Por una parte es el sistema nervioso y por otra parte, dentro de ese sistema nervioso nos centraremos en uno de los espacios más bonitos que tiene, que es nuestro cerebro. Pero lo que me gustaría también transmitiros es pues un poco la complejidad que tiene el acercarnos a algo tan bonito, tan interesante como es el cerebro. Porque acercarnos al cerebro es acercarnos a nuestra propia intimidad. Y eso, nosotras que, bueno, pues imagino, ¿no?, que somos mujeres de fe, que somos mujeres de esperanza o de creencias,
Pues acercarnos a esa intimidad siempre es algo que, no sé si se oye por ahí o si oís vosotras también como un micro. No sé si, Sí, porque se oye quizás un poco alguien que lo fuerte, tiene que a abierto. lo mejor alguien pudiera, creo que ahora ha cesado, estupendo. Sí, Si no, no os sí, preocupéis, que si es algo interesante lo escuchamos, no pasa nada. Pero sí que me gustaría eso, pues quizá en poquito tiempo no soy capaz de acercarnos, ¿no? a todo esto que llamamos cerebro, pero sí es posible que podamos describir con tranquilidad la complejidad que tiene. Porque me parece que es una ventana como muy apropiada para acercarnos a estos temas. No solamente por ver la parte difícil o pues lo complicado que resulta, sino porque esa complejidad nos refleja también parte del misterio que tiene. Y del misterio no porque sea algo velado, sino porque es algo quizá desconocido hasta el momento, pero porque también tiene como un lugar para la gracia. Porque, bueno, lo hablo entre nosotras, ¿no? Que somos mujeres, pues eso, pues creyentes y que, aunque creamos en lo que creamos, repito, ¿vale? Yo personalmente me sitúo en yo soy cristiana y bueno, y soy católica, pero no tenemos por qué coincidir en eso. Pero sí que coincidimos en que el ser humano, pues es todo un ámbito de espacio que cuando me refiero al misterio me refiero a la trascendencia, aquello que es mucho más de aquello que manifiesta en este momento. Y por otra parte sí que me gustaría como haceros partícipe de qué es esto de una neuroteología fundamental. Y para no complicarnos demasiado la vida, sí que, bueno, pues adelanto, ¿no? Y que esto de una neuroteología es un espacio reflexivo entre dos dimensiones de conocimiento o dos espacios de conocimiento, que por una parte es esto que he dicho hasta ahora, ¿no? Las neurociencias, que vamos a ver que ha sido como un acontecimiento revolucionario, especialmente a partir del siglo XX, y que ha revolucionado cualquier parte del conocimiento. No solamente aquello que conocemos del cerebro, del sistema nervioso, sino que ha sido un conocimiento que ha regado todo aquello que conocíamos del resto. Entonces, bueno, pues yo dije, oye, pues si yo, a mí lo poco que sé, ¿no? Pues es la teología, pues quizá los conocimientos que nos vienen desde las neurociencias nos puedan aportar diferentes lecturas hacia aquello que somos, hacia aquello que realizamos, incluso hacia la propia tarea de la teología. Pero también en un sentido contrario. También me interesaba mucho pensar qué es aquello que la teología puede aportar a las neurociencias. Entonces, bueno, pues como veis, la relación no es una relación simétrica, ni es una relación igual. Las neurociencias tienen un amplio desarrollo, tienen, bueno, pues una extensión que realmente es apabullante porque bueno, van a permear todo el conocimiento actual. Sin embargo, la teología pues, es algo muy pequeño, muy, bueno, pues es cada vez en un reducto más localizado, ¿no? Y entonces pues tiene unas dimensiones que no son comparables ni muchísimo menos. ¿Por qué le añadía lo de fundamental? Porque, bueno, no sé si estáis muy familiarizadas con la teología, seguro que sí, y probablemente mucho más que yo, pero la teología fundamental es aquella dimensión dentro del edificio de la teología, por decirlo, por utilizar alguna imagen que nos pueda ayudar a entenderlo, pues el edificio de la teología está hecho de muchas instancias distintas, pues una puede ser pues, la teología moral, la teología, no sé, por decir algo, ¿no? Pues la teología bíblica, que es un gran edificio, es como uno de los grandes corazones de lo que es hoy la teología. Y hay también una parte que es la teología fundamental. Y por decirlo de una manera un poco rápida, pues la teología fundamental tiene siempre un carácter está entre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entre la teología y la filosofía. Es siempre una teología de frontera. Es siempre, bueno, pues una teología que nos ayuda a pensar pues, los nuevos lenguajes, los nuevos pensamientos, las nuevas racionalidades que estaban apareciendo pues, dentro de la academia o bien fuera de ella. Entonces, por eso me interesaba que desde la teología fundamental, que es donde, bueno, pues yo
me muevo y me gusta porque es así como lo más extraño, por decirlo de alguna manera, como lo más liminal, pues sí decir también que ¿qué puede aportar la teología fundamental hoy en día al conocimiento neurocientífico? Y a mí me parece que, aunque sea de una manera humilde, pues es mucho lo que puede aportar. Y vamos a empezar por algo que conocemos. Esto lo pasaré más rápido de lo que pensaba, pero fijaros, en estos momentos cualquier disciplina tiene como centro, yo me atrevería a decir cualquier disciplina, pero bueno, me podéis corregir, me podéis decir, bueno, pues no todas, ¿no? Pero sí que uno de los grandes centros en la actualidad es pensar qué es aquello que es humano. ¿Cuáles son los límites de lo que es lo humano? Y bueno, he puesto esta imagen que hace unos años en el Centre Cultural de Barcelona, bueno, pues hicieron una exposición en torno a esto, a cuáles eran los límites que en la actualidad teníamos, tanto científicamente como neuronalmente, como desde todas las disciplinas científicas que existen en la realidad, para pensar aquello que es lo humano. Y especialmente las neurociencias lo que nos están diciendo es que el conocimiento que están aportando en la actualidad pues está haciendo ensanchar de una manera bastante alucinante, si me permitís la expresión, aquello que concebíamos que era lo humano. De ahí también ese signo de más, ¿no? que aparece en la cara de esta especie de mujer cíborg. Y como veis que está hecha de muchas suturas. Podríamos detenernos en esta imagen porque a mí me resulta como muy sugerente. Y la pregunta es, bueno, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Pero también ahora la pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es aquello que va a tener que ver con las palabras especie, humano, y sobre todo con aquello que tiene que ver con las realidades aumentadas? Y que tiene que ver con nuestras relaciones, conforme nos situamos en torno al espacio, en torno a nuestra propia situación, pero también en cuanto a qué relaciones establecemos con el resto. Y en estas relaciones ya sabéis que ahora esto es, bueno, pues mucho más complejo, porque son las relaciones con los semejantes, pero también con aquellos que entendemos que son, bueno, otras especies que también habitan el mundo en estos momentos. Y aquello que llamamos la naturaleza, que tampoco ya está tan claro. Porque si vemos en esta fotografía, aunque no se percibe mucho, lo que vemos son, bueno, pues elementos más mecánicos, por decirlos de alguna manera, ¿no? Pero sí que seguimos manteniendo como una naturaleza de aquello que es lo humano. Entonces, bueno, pues la propia definición de naturaleza humana ya nos plantea muchas cuestiones, ya es un gran problema. Porque ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo natural? Pues cada vez tenemos como más, bueno, pues más dudas de dónde poner los límites, porque hasta ahora pues pensábamos, bueno, pues lo natural era aquello que no era lo humano. Sin embargo, ahora me parece que pocas personas nos atreveríamos a hacer esa afirmación. Lo humano cada vez, y más, perdonadme, pero después de pasar una pandemia, nos hemos dado cuenta que esos límites se han movido. Por una parte se han ensanchado, aunque por otra parte también nos han hecho percibir nuestra propia vulnerabilidad, como mucho más cerca. Y estos límites, a la vez que se ensanchan, también nos dicen dónde estamos situados, porque también nos hacen repensar las lecturas que tenemos hacia nuestra propia intimidad. Y esa intimidad ya no la podemos leer solamente con una lectura personal hacia nuestro, bueno, pues hasta hacia esto que decía Santa Teresa, ¿no? Hacia nuestro propio castillo interior, sino que ahora esas lecturas las hacemos también desde nuestros dispositivos móviles. Por lo tanto, ya no es por una parte naturaleza, por otra parte lo humano y por otra parte todo aquello tecnológico que nos envuelve, sino que todo esto está empezando a formar parte de un continuo. Porque cualquier cosa de las que vivimos en este momento, o nuestras formas de comunicación, o nuestras formas de acceder al mundo que habitamos, pasa casi sin percibirlo por pantallas conectadas.
Por lo tanto, el pensar aquello que es humano, pues hace bueno, pues que sea como más interesante, ¿m? Porque todo esto se ha ampliado. Entonces, bueno, pues antes de pasar, esto quizá deberíamos detenernos un poco, ¿vale? Yo iré un poco rápido, luego si queréis me decís, oye, pues vuelve sobre esto o quizá merece la pena que nos detengamos en esto. Pero sí que vemos que una de las grandes impulsos o bueno, actividades cognitivas que en estos momentos está impulsando todo este desarrollo son las neurociencias. Especialmente yo haré hincapié en no todas las neurociencias, obviamente, ahora señalaré algunas de esas partes, pero sobre todo en aquellas que se están fijando en este momento en atender, en describir, en acercarse, en aproximarnos a qué es una parte de esas neurociencias, sobre todo que se dedican a el cerebro. Y el cerebro me gustaría que por lo menos voy a deciros una cosa. Hay una de las grandes cuestiones que tenemos en estos momentos es cómo nombrar el cerebro. Porque ya no es ni siquiera por nuestra estructura, por el gran funcionamiento que tiene, por aquello que atiende, ¿no? Sino que el cerebro en estos momentos lo que tenemos es como un déficit, entenderme lo de esto de déficit, de saber acercarnos. Es decir, de qué metáforas nos pueden ayudar a entender qué es el cerebro. Buena parte y casi buena parte, bueno, yo me atrevería a decir el 90% de los neurocientíficos y neurocientíficas que vais a encontrar van a definir el cerebro como una especie de ordenador, como una máquina. Bueno, espero que ya cada vez menos personas se refieran a nuestro cerebro como una máquina, pero sí, bueno, nos referimos a él como un ordenador y nos referimos a él también como un órgano. Y a mí me parece que no es un órgano. Ahora os iré intentando convencer de por qué nuestro cerebro podemos llamarle órgano, porque de alguna manera nos tenemos que entender cuando hablamos de él. Pero el cerebro es tan complejo, es tan apasionante y hay tantas formas diversas de conocerlo que es imposible que sea un órgano. Porque cualquier parte de nuestro cuerpo sí que está compuesto de órganos. Por ejemplo, bueno, pues voy a referirme a uno central que es el corazón. El corazón es un órgano. Casi me atrevería a decir que, ¿por qué es un órgano? Porque cualquier célula de cualquier parte de este órgano llamado corazón que podamos aislar, que podemos estudiar, bueno, pues todas las células, obviamente, de nuestro corazón no son iguales, pero sí que responden a un funcionamiento, a una estructura semejante y también a unos objetivos. Sin embargo, nuestro cerebro no funciona así. Para que os hagáis una idea, y voy a cambiar de diapositiva, antes de pasar a meterme en el cerebro, sí que os voy a decir que esto de las neurociencias forma parte de las ciencias de la vida. Cuando hablamos de ciencias de la vida, a mí me interesa mucho esto porque lo que estamos haciendo es definir aquello que entendemos por vida. ¿Y esto quién lo está haciendo en este momento? Pues especialmente estas 4 parcelas del conocimiento. Por una parte, la biogenética, es decir, todo aquello que entiende cómo nuestra carga genética, no solamente la nuestra, obviamente, ¿no? Pero si me refiero a la vida, pues también nos centramos en la vida humana. Todo aquello que forma parte de la genética, cuáles son los mecanismos de expresión, cuáles son los mecanismos de inhibición de esta genética, ¿no? Cómo de alguna manera puede manipularse para poder algunas enfermedades ser reparadas. Bueno, pues todo esto se ocupa la biogenética. Otra parte muy importante son, lo que os digo, las neurociencias. Pero las neurociencias y las nanotecnologías, que la tenéis aquí a una parte, pues poco pueden avanzar. Y de hecho, si han avanzado es porque tenemos una mirada mucho más nanotecnológica hacia aquello de lo que somos nosotras mismas y hacia nuestra propia interioridad. Nanotecnológico es que somos capaces de, por ejemplo,
tener un conocimiento y una aproximación y una capacidad de lectura a unas dimensiones nanométricas. Es decir, para que nos hagamos una idea, hace tiempo entendíamos que lo que teníamos, la parte más pequeña de la vida, la formaban los átomos. Después vimos que eso no era así, que los átomos estaban formados por partes muchísimo más microscópicas. Y ahora vemos que, bueno, pues ni atómicamente, ni macroscópicamente, ni microscópicamente tampoco, sino que ahora tenemos una aproximación hacia aquello que somos y hacia la vida de una forma nanotecnológica, bueno, nanomicroscópica, ¿no? Son diferentes, lo señalo porque son diferentes formas de acercarnos hacia aquello que llevamos entre manos, que es nuestra vida y nuestra propia interioridad. Y esto también está marcando nuestra forma de definir, de aproximarnos, de nombrar y de entender lo que es la propia vida. Y luego, por la otra parte, tenemos las tecnologías de la información, es decir, no es posible tener un conocimiento nanotecnológico, ni por supuesto, desde luego, neurocientífico, si no tenemos unas tecnologías de la información que nos ayuden a procesarlo. Es decir, grandes superprocesadores de esa información. Ya no son ni siquiera ordenadores como los conocíamos hasta ahora, sino que son enormes fuentes de procesamiento de información. Y todo esto, como veis, pues está por una parte haciéndonos entender qué es la vida, que es la vida humana, no solo, pero por otra parte también está descubriendo nuevas formas de aproximación. Y esto es una de las cosas que más creo que nos pueden interesar, porque el reverso de todo esto, o la limitación que tiene es, bueno, pero ¿cómo podemos entender la vida si la vida la reducimos solamente a una descripción molecular o a una descripción nanotecnológica? Es decir, uno de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando es que la vida ahora es leída como, pues como un conjunto de palabras, como un conjunto de datos. Y esto nos parece, claro, que es bastante reducido, que es bastante restrictivo, porque la vida no es solamente un conjunto de datos. La vida sabemos que es mucho más. Y de esto es una de las grandes cuestiones que no nos podemos olvidar, es una de las grandes cuestiones éticas y no solamente éticas, porque la ética incluso en esto se nos está quedando un poco corta. Bueno, vamos a avanzar un poco y vamos a ir viendo de qué estamos hablando. Fijaros, esto somos el ser humano, somos un sistema nervioso. Y un sistema nervioso realmente, pues que es aquello que nos permite no solamente tener vida, no solamente tener un cuerpo, sino fijaros, algo que intentaré repetir también en esta conversación con vosotras, y es nuestra corporalidad. No solamente somos cuerpo, no solamente somos una vida, sino que vida, cuerpo, nos da aquello que somos, es decir, nuestras memorias, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestros recuerdos, ¿vale? Porque si hablamos de memoria son recuerdos y veremos que son algo un poco diferente, ¿no? Claro que tienen que ver. Somos también todo un conjunto emocional, somos también todo un conjunto identitario, ¿vale? ¿Cuáles son las fuentes? Bueno, pues las fuentes están fuera, pero también depende de cómo sea este sistema nervioso en nuestro interior, obviamente. Y entonces podríamos decir que somos nuestro sistema nervioso, pues sí, en buena parte sí. Porque no podemos olvidarnos que después de nuestro sistema nervioso, ¿vale? He intentado, no creáis que no me ha costado, buscar unas fotografías que fueran de mujeres. Porque como veis en neurociencia, esto es una de las cosas que en perspectiva de género tenemos que tener más claro, es que el 99% de los estudios que se realizan, pues están referidos a varones. Y una de las cuestiones que tenemos es que, pues hay un atlas, ahora me referiré a él también, uno de los atlas de nuestro cerebro, pues obviamente, y digo obviamente poniendo muchas comillas, es que, pues se ha hecho teniendo en cuenta cerebros de varones blancos, formados y estadounidenses. Y claro, esto es uno de los grandes sesgos que tenemos. Tenemos el sesgo de género, que
bueno, es una de las grandes cuestiones que tenemos sobre la mesa, ¿no? Cuando decimos vida humana, ¿de qué vida estamos hablando? ¿Estamos hablando de vida de varones blancos o hablamos de la vida en general? Entonces, esto es una de las cuestiones principales que tiene la neurociencia, que tiene que estar, bueno, que tiene que haber mucha gente, ¿no?, que repita que estamos cayendo en un sesgo neurocientífico muy importante, porque este cerebro está siendo descrito principalmente desde cerebros de varones blancos y del primer mundo. Y puede que estemos analizando cerebros de varones, bueno, pues que están consumiendo bastante cantidad de, al menos no digo solamente de fármacos, pero sí de un estrés poblacional en el cual estamos inmersos, ¿no? Y esto, pues bueno, pues es una de las carencias de las cuales nos tenemos que dar cuenta. Otra cuestión es que, por ejemplo, hasta hace nada, yo empecé la tesis y teníamos 100 millones de neuronas, ¿vale? Y bueno, ahora nos damos cuenta de que hay una neurocientífica muy importante que ha hecho un nuevo contado, ¿no?, un conteo de esas neuronas, y hemos visto que tenemos 86.000 millones de neuronas, ¿vale?, que es una gran cantidad. Pero de nuevo tenemos que preguntarnos, oye, ¿y esto en una población femenina mayoritaria y en una población femenina de cualquier parte del mundo sería igual? Bueno, pues todavía esto no ha sido respondido. Bueno, y avanzamos, a ver, que me he ido a la diapositiva contraria. ¿Qué es esto del cerebro? Bueno, pues todo esto del estudio del cerebro tiene un origen, ¿vale? Porque en estas cosas pues hay que poner un origen. Y entonces, pues en Estados Unidos, sabéis que cada 10 años se suele bueno, pues dedicar a algún tema que sea fundamental. Los 10 años anteriores, a 1990, pues se dedicaron a la carrera espacial y dio muy buenos resultados, porque claro, esto es un tema político, es un tema científico, pero también es un tema económico. Entonces vieron que, bueno, pues que los dólares que se había invertido en la carrera científica invertida en la carrera espacial, pues había dado unos beneficios económicos bastante interesantes y que había sido también, bueno, pues unos años muy fructíferos a nivel de conocimiento. Y entonces decidieron que los siguientes años, a partir de 1990, se dedicarían al cerebro. ¿Por qué? Pues porque el cerebro era el gran desconocido. Y bueno, George Bush dijo que lanzando esto simplemente para que nos vayamos situando, ¿no?, pues el cerebro es una masa de unas 3 libras, es decir, traducido a nuestro lenguaje, sí os invitaría para que tomarais un poco de aire también, es que pusiéramos nuestras manos así un poco entrelazadas, ¿vale? Y entre nuestras manos entrelazadas, pues ese espacio que deja es realmente el espacio que podría ocupar nuestro cerebro. Y pesa aproximadamente pues unos 1.000, o sea, 1,4 kg más o menos. Pero ahí podemos ver que ese centro es un encaje, mucho más que de bolillos, pero permitidme la metáfora, es un encaje de bolillos que realmente es la base de aquello que reside todo lo que nosotras somos hoy en día. Cualquier cosa que sucede en nuestro cuerpo, pero también en nuestro entorno, es registrado por nuestro cerebro. Por lo tanto, bueno, pues se dieron cuenta, claro, que el cerebro había sido abordado, había sido estudiado por diferentes científicos y científicas hasta la fecha, pero que era necesario, bueno, pues estudiarlo de un modo más conjunto, porque si no era algo tan complicado que no íbamos a poder avanzar en nada. Entonces, a partir de 1990, bueno, pues se empezó la carrera por entender qué era esto del cerebro. Sabéis que uno de los puntos de partida no está en 1990, ni mucho menos, sino que, bueno, pues hubo un científico español que conocéis y que escucharéis este año, espero que muchas cosas sobre él, que fue Ramón y Cajal. Y Ramón y Cajal podríamos, bueno, pasarnos muchas tardes como esta hablando de él. Pero una de las cuestiones que podemos decir es que, bueno, Ramón y Cajal tuvo la grandeza, tuvo también, una de las cosas que me gustaría deciros esta tarde es que supo detener su tiempo y supo aprender a mirar. Y eso es una cosa que no solamente lo tienen los genios, sino que lo tienen los místicos, que lo tienen las personas que hacen oración. Detener el tiempo para aprender a mirar, para poner la atención.
porque, por no hacerlo muy largo, él vio lo mismo que veía todo el resto de científicos en la época, entre otros científicos, Golgi. Golgi había bueno, pues sido capaz de poner lo que se llamaba entonces, ¿no?, unas preparaciones acerca de un tejido cerebral, desde luego era de animales, y lo que había hecho era preparar unas tinciones como hacemos con las cámaras fotográficas, unas tinciones de plata. Y entonces, bueno, pues la fotografía era algo muy, 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 muy incipiente. Pero sí que se sabía que había unas tinciones, ¿no?, que se podían utilizar, y Golgi tuvo la grandeza de aplicarlas sobre esas preparaciones que él hacía de un tejido cerebral, bueno, pues con la sorpresa de que se dio cuenta de que había unas neuronas que de manera aleatoria aparecían teñidas por esa, o sea, como hacemos en las fotografías, ¿no? Jugamos a los claroscuros, jugamos con los negros, jugamos con los grises, y entonces aparecía, esto desde luego no tiene nada que ver con lo que veía Golgi, ¿no? Os lo pongo solamente como esa algo de lo que vería él de un modo mucho más primitivo, y esto está hecho con ordenador, pero sí, él vio de manera aleatoria que había unas neuronas. Bueno, pues esas neuronas, Golgi no entiende muy bien lo que está viendo. Él ve que hay como todo un conjunto reticular, es decir, para hacerlo muy fácil, él lo que está viendo es un tejido, como cualquier tejido de tejido que tengamos pues de nuestras camisas, camisetas, lo que sea, un tejido continuo, un modo reticular, ¿vale? Esa es la idea que me gustaría que os quedarais. Sin embargo, Cajal es un enamorado de la fotografía. Como veis, él es uno de los primeros que va a utilizar esa forma, porque lo bueno de Cajal es que él es, bueno, pues un genio, un genio dibujando, porque él quería ser dibujante, pero su padre, bueno, pues le convenció o le obligó a que fuera médico, a que hiciera algo pues mucho más provechoso en la vida y que dejara el perder el tiempo haciendo dibujos para otra parte, entenderme lo que es perder el tiempo. Porque sin esa capacidad de atención y de imaginación que tenía Cajal, hoy no sabríamos lo que sabemos. Esa capacidad creativa le sirvió a Cajal para mezclar estas tinciones con sus propias preparaciones, que él hizo aquí en Valencia. Y primero las hizo en Valencia, lo digo porque yo estoy aquí en Valencia y entonces me gusta pensar que a lo mejor pues algo de todo esto se nos pega, ¿no? Y que a lo mejor pues algo igual podemos verlo. Pero Cajal lo que él entendió es que en sus preparaciones, él de una manera detenida vio que había otra cosa. ¿Qué es lo que vio él? Que no podía las neuronas ser una retícula, sino que las neuronas lo que eran neuronas que estaban diferenciadas. Es decir, él se fijó en que las neuronas estaban separadas, no formaban una retícula continua, como Golgi decía, ¿vale? Y entonces, bueno, pues esto necesitaríamos precisarlo mucho más, pero él vio que una palabreja que os voy a soltar ahora, que yo también hace poco que la he aprendido, pero es una anastomasis, ¿vale? Me parece una palabra preciosa. Él vio que las neuronas están conectadas, pero cada una de ellas es independiente del resto. ¿Por qué insisto en esto? Porque cualquiera de nuestras neuronas, y digo cualquiera porque cada una de las neuronas, no cada una, pero sí los grandes lugares, los grandes espacios de nuestro cerebro, según las funciones y según el lugar que ocupa, cada una de estas neuronas va a tener una forma, por las conexiones que establece también con el resto. Y esto es lo importante, ¿vale? Si quiero deciros algo esta tarde, es que lo importante de nuestras neuronas son las conexiones que establece. Casi lo podríamos decir de nosotras mismas, ¿verdad? Que lo importante son nuestros contactos, ¿vale? Con la gente que nos vamos a relacionar, con aquellas que nos queremos relacionar. Y por lo tanto esto también se traslada hacia Dios mismo. ¿Con quiénes y de qué modos, incluso en nuestros caminos espirituales, ¿no? ¿Con qué personas nos estamos relacionando? ¿Con qué personas nos van saliendo al encuentro? ¿Qué personas hacen que nuestra vida se amplíe? Bueno, pues si nosotras fuéramos una neurona,
Pues es como veis aquí, por una parte tenemos el cuerpo, pero por otra son las dendritas, ¿vale? Y esto es una cosa muy, muy maravillosa, porque las dendritas son nuestra capacidad de conectividad con el resto de neuronas y con el resto de aquello que está sucediendo en estos momentos en nuestro cerebro. Y esto no deja de crecer, ¿vale? Neuronas, venimos al mundo más o menos con las mismas neuronas, con el mismo número de neuronas, estos 86.000 millones de neuronas, pero lo importante no es la cantidad de neuronas que tenemos, sino su capacidad de conectividad con el resto. Ahí sí. Es decir, yo espero que en esta pequeña conversación vuestras neuronas hayan recibido mucha más conectividad de las que comenzamos nuestra charla. Y esto es a un nivel tan elevado, tan elevado, que hasta incluso en nuestras grandes experiencias a lo largo de nuestra vida suele cambiar morfológicamente o puede cambiar morfológicamente nuestro propio cerebro. Es decir, no hay dos cerebros que sean iguales. Y esto es a nivel morfológico. Luego entraremos dentro y veremos cómo las neuronas se van, de alguna manera, para que me entendáis, ¿no? A nivel arquitectónico, cómo se van desarrollando, cómo se van almacenando las unas con las otras y cómo van creando unas cascadas. Por ejemplo, si yo aprendo a escribir, esa escritura que yo realizo y que ya realizo de una manera mecánica, cuando decimos, es que yo esto ya lo tengo internalizado, es que yo esto ya lo sé, ese saber es algo que nuestras neuronas lo que hacen es, como esta imagen que os he puesto aquí, ¿vale? Lo que hacen es agruparse de una determinada manera. Esa agrupación, esa forma en cascada, lo que hace es que yo he adquirido una experiencia que me va a provocar un recuerdo, que me va a provocar un almacenamiento y que me va a provocar una memoria que queda almacenada. Por lo tanto, en muchas de las funciones que realizamos a lo largo de nuestra vida son funciones que son aprendidas y que en cualquier momento esas funciones aprendidas, al menos las básicas, puedo volver a echar mano de ellas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención un ejemplo que me parece muy bonito, que es, yo puedo haber aprendido a ir en bicicleta a los 10 años, a los 7 años, y puede ser que a lo largo de mi vida no haya vuelto a subirme en una bicicleta. Pero cuando vuelva a subirme en una bicicleta, tendré que necesitar tiempo para volver a practicar. Pero ese aprendizaje ya está en mi cerebro. Como ya está en mi cerebro almacenado, yo puedo volver a echar mano de él, que en muy poco tiempo volveré a ser capaz de funcionar con la bicicleta con mucha tranquilidad. Y esto es algo alucinante porque, bueno, estamos hablando de funciones mecánicas, escribir, respirar, funciones que ni siquiera somos conscientes. Pero ¿qué pasa con nuestra respiración cuando, por ejemplo, nos iniciamos en el camino de la meditación o del mindfulness? Ahora vemos que la oración es cada vez un elemento más importante, el tema de la respiración, el tener una respiración consciente. ¿Por qué? Porque el tener una respiración consciente hace que nuestro cerebro no solamente repita algo mecánico, sino que entre en juego todo aquello que es nuestro cerebro en esa actividad. Y esto es algo de lo que, bueno, aquí ya estoy hablando de neuroteología, ¿vale? Porque no solamente, ahora os digo algo más, ¿vale? De esto de la neuroteología, pero fijaros, las neuronas que tenemos en nuestro cerebro, os digo que es una cantidad irrisoria, ¿verdad? 8 millones de neuronas no son apenas nada, ¿verdad? Son muchísimas, entenderme la ironía. Pero es que ni siquiera sabemos la forma que tienen. Se está trabajando en un neurocenso y no sabemos casi apenas las formas que tienen las neuronas. Obviamente son dibujos, ¿vale? Pero para que viéramos un poco las formas arbóreas que tiene. Porque lo que nos interesa es volver a repetir eso, las dendritas, las conexiones. Lo que hace nuestra neurona, simplemente lo recuerdo, es recibe una inmensa cantidad de información, la procesa en el cuerpo somático, en el centro, y lo que hace es, decide rápidamente, de manera eléctrica, por el axón,
cuál es la siguiente información que quiere transmitir, o bien inhibir, porque esto también es muy importante. Tenemos gran cantidad de neuronas que lo que hacen es trasladan esa información a niveles, bueno, estratosféricos, o bien la inhiben esa información, deciden que esa información no va a ser trasladada. Y nuestro cerebro es algo tan interesante que somos, me refiero al órgano, entenderme, lo pongo entre comillas, el único espacio de nuestro cuerpo que es eléctrico, por eso, porque nosotros somos información, somos comunicación, ¿m? Y toda esa información y comunicación se transmite de una neurona a otra de manera eléctrica. Pero no solamente lo hacemos de una manera eléctrica, somos el único espacio que somos eléctricos y químicos a la vez. Y esto es, bueno, claro, yo repetiré muchas veces esta palabra porque me parece tan alucinante. Y una cosa antes de dejar esta diapositiva, simplemente os digo que no sabemos las funciones que tienen las neuronas, todas las neuronas, pero sí viendo un poco lo que vio Cajal, que para que os hagáis una idea, él era tal genialidad la que tenía y tal destreza la que tenía con el dibujo, que lo que hacía era, en un microscopio bastante rudimentario para la época, pero muy avanzado, porque, bueno, os cuento como curiosidad, ¿no? Por descansar un poco. Él lo que hizo es que, bueno, hay una epidemia de cólera, él va a ayudar mucho en esa epidemia de cólera, incluso a desarrollar nuevas vacunas posteriormente, que, bueno, pues le regalan el mejor microscopio que existe en la época. Él no podría de ninguna manera haber tenido acceso porque tenía muy pocos recursos, pero le regalan ese microscopio y entonces él, lo que está viendo dentro de sus muestras preparadas y con las tinciones de Golgi, lo que hace es capaz de dibujarlo a la vez. A la vez, imaginaros, la destreza que él tenía en el dibujo. Y eso mucha gente lo siguió haciendo posteriormente. A ver, voy a pasar la diapositiva. Vale, una cosita muy importante, simplemente para dejar las neuronas y para pasar a otra cosa, porque el tiempo se nos va muy rápido, pero me parece muy bonito. Y esto me parece que es algo que tiene que ver también con nuestra espiritualidad. Fijaros, lo que hacen las neuronas es transmitir esa información. Esta es la parte final, lo que os pongo así como en una fotografía un poquito aumentada, es la parte final. Lo que hace es, lo importante de nuestra vida son nuestras capacidades sinápticas. Eso es lo que hace que todo vaya a esta velocidad. Y nuestra capacidad sináptica lo que hace es transmitir esa información a la siguiente dendrita. Este es el cuerpo, el axón, ¿vale? Ese cuerpo muy largo, que muchas veces, bueno, es larguísimo. Por eso las células están tan enmarañadas. Y por eso debemos entender, o a mí me gustaría que entendiéramos, no como un ordenador, sino como un bosque lleno de árboles. Porque esto es una pasada, incluso esa referencia también la utilizaba Cajal, y él hablaba de las mariposas del alma. Y la sinapsis, simplemente os comento que lo que hace es traslada esa información eléctrica en esas vesículas que va a trasladar al siguiente receptor, ¿vale? A las dendritas con las que se va a encontrar. Y eso es una reacción química. Y en esa reacción química es donde nos jugamos gran parte de lo que somos. Voy a pasar esta, bueno, pues también es una forma así un poquito más poética de decirlo, pero aquí no se ve bien, pero no se tocan. Y yo muchas veces me he parado a detener en esto de la sinapsis, porque fijaros, esto puede ser que me ocurra a mí, ¿vale? Pero me parece que Dios hace con nosotras esto. Cuando hablamos del Dios trinitario, lo que Dios hace con nosotras es se aproxima, nos da una carga eléctrico-química, pero para nada se impone a nuestra vida. Siempre nos deja un espacio. Siempre deja un espacio para la libertad, para el amor, para nuestra propia decisión y sobre todo nos deja un espacio incluso temporal, para que podamos madurar con aquello que llevamos adelante y que sea el tiempo propicio. ¿Vale? Entonces, simplemente como se nos va echando el tiempo encima y yo sufro mucho porque tengo muchas cosas que contaros, pero fijaros, repito algo, ¿vale? Para que veáis la complejidad de esto, por lo que
No podemos decir que esto es un órgano, porque claro, yo cojo eso, cualquier célula de la complejidad que tiene el hígado, pero es que probablemente esas neuronas se repiten a lo largo de todo el tejido del hígado. Sin embargo, para nada funciona de igual modo en nuestro cerebro, porque la gran cantidad de neuronas que tenemos es que no se repiten ni siquiera de una parte a otra, ¿vale? Entonces, quedaros por lo menos con estas cifras que son estratosféricas, 68.000 millones de neuronas. Pero aparte es que lo importante es que las conexiones que podemos tener en una sola neurona. Es decir, tenemos 10.000 millones de contactos que si multiplicamos estas cifras, 68.000 millones, 1.000 millones, o sea, 1.000 contactos que podemos tener en un solo segundo, en una neurona. Y luego los otros 10.000 contactos que podemos tener con otras neuronas a nuestro alrededor. O sea, la cifra la comparan con el cosmos. Lo importante de nuestra corteza cerebral, o sea, lo importante de aquello que vemos, ¿no? Aquello que conocemos, esas imágenes que tenemos repetidamente del cerebro, pues es, no quiero decir que sea lo más importante, porque lo importante en el cerebro es todo. Todo funciona a la vez. Sí que es verdad que hay partes que están más activadas, pero no es que el cerebro esté activado por una parte y el resto se desentienda, sino que el cerebro es algo tan complejo que funciona como un todo organizado. Organizado, eso sí, ¿vale? No funciona todo a la vez, ni del mismo modo, ni nada, pero sí funciona como un todo conectado. Por lo tanto, bueno, pues lo importante es esa materia gris que tenemos. Incluso esa materia gris, pues en enfermedades tan complicadas, ¿no? Y tan desagradables como el Alzheimer bueno, pues todas estas enfermedades graves, ¿no? Que lo que tenemos es que pasa esa materia gris a ser una materia casi blanquinosa y desaparece. Incluso os podría haber puesto alguna fotografía, ¿no? De los últimos estudios de Alzheimer que lo que hacen es como que el cerebro desaparece, pero desaparece incluso morfológicamente, ¿no? Y es esa desaparición de quiénes vamos siendo, porque desaparecen nuestras memorias. Entonces, bueno, no me quiero alargar en esto, pero sí hay una cuestión que me interesa mucho y es cuáles son esas miradas políticas, teológicas, científicas que vamos teniendo sobre las lecturas de aquella información neuronal y aquella información neurocientífica. Porque, por ejemplo, hay un neurocientífico buenísimo, ¿vale? Buenísimo, que está trabajando en estos momentos en Estados Unidos y es uno de los más prodigados y, bueno, y se llama Rafael Juste, es español. Y él dice, cuando entendamos el cerebro, la humanidad se entenderá a sí misma por dentro por primera vez. Será un nuevo humanismo. Bueno, pues sí y no, ¿vale? Porque yo creo que estas afirmaciones tienen como... Porque sí, por ejemplo, si llegamos a saber cuáles son todas esas neurodatos que podamos tener acerca de nuestro propio cerebro. Pero estamos seguras que cuando podamos asomarnos a todos aquellos datos que puede manifestar nuestro cerebro, seremos capaces de definir quiénes somos. Porque al fin y al cabo estamos hablando de una enorme cantidad de neurodatos. ¿Pero solamente somos nuestros neurodatos? ¿Solamente somos aquello que puede ser desvelado biológicamente sobre nuestra propia masa cerebral? ¿O somos mucho más? Yo creo que somos mucho más, porque no solamente somos una materialidad, y entenderme, esa materialidad es complejísima, es necesaria, pero es como el cuerpo. Por una parte está nuestro cuerpo, pero no por otra parte, ¿vale? Entenderme. Pero por otra parte es nuestra comprensión acerca de nuestra propia corporalidad. Es decir, nuestra historia, nuestras memorias, nuestra comprensión de la vida. Y eso no se reduce a nuestro cuerpo. Yo creo que en estos momentos, en los feminismos, nos está pasando un poco esto, ¿no? Esto nos llevaría a otras lecturas, pero tienen que ver con esto. ¿Cuáles son las lecturas que estamos haciendo sobre nuestra vida biológica? Porque no puede ser que solamente queden reducidas a aquello que entendemos sobre el cerebro. Porque esto tiene unas lecturas políticas muy interesantes. Porque si yo soy solamente mi neurovalor,
Eso hace que yo pueda categorizar a las personas y de hecho ya se está haciendo. Una de las cuestiones que nos está sucediendo es que si yo puedo saber aquellos datos que ofrece mi cerebro y puedo, todavía no se puede hacer, pero puedo volcar parte del neurovalor que tiene, porque, a ver si consigo explicarme bien. Una cosa es que yo vuelque los datos de mi móvil. Otra cosa es que yo vuelque aquellos datos, ¿no? con todos estos aparatos que tienen internet ya incluido y que están ya dentro de mi casa. Es decir, ya sabemos que muchas veces, pues muchas de las conexiones que hacemos a través de los ordenadores, pues están siendo, bueno, pues intervenidas o recogidos esos datos, ¿vale? Ya no hablamos solamente de aquellos datos que yo vuelco. Sí, pero ¿y si pudiéramos volcar aquellos datos que están dentro de nuestro cerebro? Ya estamos hablando de nuestra propia intimidad. De momento os digo, esto no se puede hacer. Pero ¿y si pudiéramos, o sea, esto, claro, ¿a quién le interesan desvelar todos estos datos? Pues especialmente a los bancos, a las compañías, ¿cómo se llaman? Las compañías de seguros, porque son a las compañías farmacéuticas, porque son los grandes interesados en comprar la mayor cantidad de neurodatos posibles. ¿Por qué? Porque estos datos pueden ser cruzados con facilidad. Tenemos también una gran capacidad tecnológica para hacerlo y podemos crear algoritmos con una cierta facilidad que lean aquello que somos. Por eso cuando hablamos de la cuestión humana, pues no estamos hablando solamente de desvelar, sino ¿para quién va a ser esa información que seamos capaces de desvelar? Es decir, ¿en manos de quién vamos a caer? Esta es la parte más fea de todo esto. Por eso todo esto de la bioética pues tiene una parte bastante interesante y quiero que lo entendamos como una parte política, ¿vale? Porque la teología nos tiene que ayudar a leer también esa parte política, si no, bueno, pues estamos haciendo, yo qué sé, otra cosa, ¿no? Entonces, voy a avanzar un poco más. Vamos a ver si consigo explicaros, aunque solo sea daros unas pinceladas. Mirad, a partir del siglo, hemos visto que comienza la carrera por el descubrimiento del cerebro, ¿vale? La lanzan los americanos. Pero después no solamente los americanos ven el interés que tiene esto, sino que cualquier parte del mundo se va, pues imaginaros los chinos, lo rápido que se van a unir a esto, también la población india y desde luego Europa, ¿no? Vamos a hacer grandes avances en el estudio de todo lo que es el conocimiento neurocientífico. Bueno, pues hay una parte que es muy interesante y es que desde el comienzo del interés por el cerebro se va a ver que hay bueno, pues las funciones más sencillas del ser humano, que son las más primigenias y que probablemente nos han acompañado a lo largo de toda la historia evolutiva. Pero ¿qué pasa con nuestra conciencia? ¿Qué pasa porque la conciencia en enfermedades graves neuronales es una parte que muy rápidamente se ve dañada. La conciencia va muy próxima a las memorias. Muchos de los problemas neuronales que tenemos es que, bueno, pues una de las partes que más se resiente es nuestra capacidad de memorizar datos, ¿no? De memorizar experiencias y especialmente también de aquello que somos. Y me refiero a aquello que somos, por ejemplo, con toda la gran cantidad de personas que en estos momentos está sufriendo, por ejemplo, una enfermedad, que no es una enfermedad, ¿no? La depresión, podríamos decir que es un síndrome. Esto es muy interesante porque vemos que los datos acerca de todas las enfermedades que tienen que ver con la neurociencia está creciendo de una manera alarmante, especialmente, como podéis imaginar, pues en los países que llamamos occidentalizados. Entonces, no solamente es un problema de salud, sino que el problema es tan grave que es de salud pública. Y por lo tanto, cualquier gobierno está interesado en entender qué es lo que está pasando ahí. Os cuento esto porque uno de los primeros estudios que se hizo con esta enfermedad que siempre que voy a decirla se me olvida, que es, y se me acaba de olvidar en estos momentos, que es la enfermedad de
Bueno, luego os digo el nombre porque es una enfermedad hiperconocida, ¿vale? Pues cuando se hizo registros acerca de qué sucedía en nuestro cerebro cuando se tenían un pico de esta enfermedad, es decir, cuando la enfermedad se manifestaba, pues obviamente uno de los grandes avances que tenemos es la neurotecnología, que nos ha ayudado a leer aquello que sucede en el cerebro, entenderme con la palabra leer, porque no es que podamos leer todo aquello que sucede, pero sí buena parte de aquello que sucede. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los escáneres, todo lo que tiene que ver con la capacidad electromagnética, pues todo esto tenemos o se dispone, ¿no?, en estos momentos de todo lo que es el mundo de las resonancias magnéticas, ayuda muchísimo a entender qué partes son las que, bueno, pues se están activando, qué partes están dañadas, incluso de una manera cada vez más aproximada, ¿no? Qué partes están interconectadas entre ellas y qué partes deberían estar interconectadas y no lo están. Pues toda esta tecnología nos ayuda a entender o a asomarnos hacia aquello que pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, se vio que enfermedades como esta de la que estoy tratando de acordarme del nombre, bueno, pues se hizo un estudio muy interesante y se vio que estas personas, cuando se referían a su propia enfermedad, cuando atravesaban estos picos, la forma de nombrar estas enfermedades pasaba algo muy curioso, que bien había gran parte de la población que se refería a una experiencia religiosa, y decían que habían tenido una experiencia religiosa, muchas veces próximas a una cierta neurosis, pero otras, para describirla, cuando les decían, bueno, pero ¿tú cómo describirías aquello que te ha sucedido? Pues se referían con lenguaje religioso. Esto pues hizo entender, ¿no?, a científicos como Michael Persinger o James Austin o Ramachandran, que fue uno de los primeros que se acercó a esta enfermedad. Pues Vilayanu Ramachandra lo que hace es darse cuenta de por qué ligan, o a plantearse estas preguntas, ¿no? ¿Por qué ligan el lenguaje religioso o lo describen como una experiencia religiosa, como una experiencia última, como una experiencia pico? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, claro, les llamó la atención el mundo de lo religioso, porque vieron que ahí había algo. Entonces, bueno, pues todo esto fue avanzando y se dieron cuenta de que había la relación que se establecía entre los circuitos neuronales y las experiencias religiosas. Y digo experiencias religiosas porque es un término que es de las cosas que más nos llama la atención. ¿Qué es eso de una experiencia religiosa? Y de hecho, una de las primeras, que seguro que lo conocéis, uno de los primeros experimentos que se hizo fue el crear un casco que se probó con una población pequeñita, ¿no?, de monjes budistas y de monjas carmelitas. Y se les puso a meditar durante un tiempo con este casco. Y entonces, bueno, pues se hizo unos registros durante unas horas y se dieron cuenta que había unas diferencias. Cuando fueron analizados, pues bueno, ¿qué pasa con los budistas cuando, bueno, pues cuando están en un tiempo meditativo, ¿no? Luego veremos lo que es una experiencia religiosa, pero en un estado meditativo prolongado. Bueno, pues se dieron cuenta que las partes que se activaban en esa experiencia eran las partes que tenían que ver con la orientación, ¿no?, con las partes que están situadas, si nos tocamos la parte trasera, pues con todo lo que tiene que ver con nuestra orientación, es decir, cuando entramos a un lugar o cuando caminamos o cuando nos movemos por el espacio, pues es todas estas partes que se ponen en funcionamiento. ¿Por qué? Porque ellos tienen una experiencia de Dios, un lenguaje de Dios que tiene que ver con un Dios que forma parte de un todo en el que se sumergen y por lo tanto del que están imbuidos. Sin embargo, cuando hicieron esta misma experiencia con las monjas carmelitas, pues se dieron cuenta que las que se activaban eran aquellas partes que tienen que ver con el lenguaje. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia de Dios siempre tiene que ver con un ponernos en diálogo, como decía Santa Teresa, ¿no?, con aquel que sabemos nos ama. Por lo tanto, aquí vieron que había algo muy importante que investigar.
Y esa es la neuroteología, lo que os he puesto aquí en la parte A. ¿Y qué es eso de una neuroteología? Pues lo primero, desde luego no tenían ningún interés por lo teológico, ¿vale? Podríamos cambiar la palabra teología por lo religioso. Vieron que había muchas personas que tenían experiencia de lo religioso, fuera lo que fuera, y que se referían a ella, pues por lo tanto, pues hablando de unos sentimientos, de unas experiencias que no sabían muy bien, claro, cómo catalogar. Pero todo este mundo científico lo que se interesó sobre todo fue por tratar de describir neurobiológicamente qué era lo que pasaba cuando estas personas afirmaban que tenían esas experiencias de lo religioso, que se referían a ellas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, medían los niveles de dopamina o se esforzaban en tratar de describir, bueno, qué espacios, ¿no? Qué neuroanatomía, ¿no? ¿Qué espacios ocupa cuando estas personas están teniendo estas experiencias. Y sobre todo se interesaron en descubrir cuáles eran los circuitos neuronales que estaban asociados a esas experiencias religiosas. De ahí que vais a encontrar papers y estudios que tratan de llegar a decir, bueno, pues Dios existe o Dios no existe. Claro, esto necesita como mucha más calma, porque desde luego desde estos estudios, ni desde ninguno de los que tengamos en estos momentos acceso, podemos derivar si Dios existe o Dios no existe. Lo que estamos siendo capaces de medir en este momento y de asomarnos es sencillamente a unos espacios que se activan en nuestro cerebro. Pero ojo, porque claro, por eso la teología tiene que entrar en diálogo con estas neurociencias, porque no es posible que veamos artículos neurocientíficos en los que se diga que es posible afirmar la existencia de Dios. No, mire, usted lo que es posible es capaz de decir que hay una activación neuronal, pero de ahí no puede afirmar ni que Dios exista ni que Dios no exista. Por otra parte, tenemos la neuroteología, ¿no? Esto que os ponía así, la parte esta B. Y esta también es muy interesante, a mí me parece muy bonita. ¿Por qué? Porque avanzando en los estudios se ha visto que aquí lo que se interesaba era por cuáles son las experiencias que se ven envueltas cuando, por ejemplo, tenemos experiencias tan graves como el dolor. Y entonces, al estudiar la experiencia del dolor, que es una experiencia que nos atraviesa a lo largo de toda la vida, de cualquier ser humano, siempre nos va a acompañar, pues al estudiar esas experiencias del dolor, se dieron cuenta de que había personas que reaccionaban de un modo distinto frente a esa experiencia del dolor. Y que reaccionaban de una manera distinta aquellas personas que decían que eran creyentes. Entonces esto, claro, abrió todo un campo de interés porque decían, bueno, ¿cómo es posible que las personas que dicen que son creyentes o que tienen una experiencia de Dios o que tienen una experiencia meditativa o que practican mindfulness de una manera prolongada en el tiempo, cómo es posible que reaccionen de un modo distinto frente al dolor? Y no solamente frente al dolor, sino cuando se recibe una información médica, por ejemplo, de, bueno, pues tiene usted una enfermedad grave como un cáncer. O incluso se vio que había una diferencia entre personas creyentes y no, cuando se tenía que dar una respuesta ante un tratamiento prolongado. Es decir, por ejemplo, en partes de África se veía que las personas que atendían o eran atendidas por chamanes o por personas que estaban cercanas a un tipo de medicina, pues su respuesta era diferente de las que estaban más alejadas y que iban solamente pues, a los médicos tradicionales, ¿no? Entonces todo esto ha abierto todo un campo de estudio que es impresionante, porque lo que se está intentando es aliviar el dolor. Y aliviar el dolor y están intentando entender cómo las personas religiosas hacen frente a esas experiencias de dolor. ¿Y por qué? Porque dicen que reaccionan de un modo mucho más unificado ante esa información, ante la forma de afrontar esa enfermedad o incluso ante las situaciones de estrés. Mirad, uno de los mayores problemas que tenemos es el estrés.
aunque nuestro cerebro no sea un cerebro sano. El estrés es, bueno, pues el gran, como la gran, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como la gran enfermedad que sufrimos todas las personas en este momento. Y el saber tratar de entender cómo podemos no controlar, pero sí responder de una manera diferenciada ante esas situaciones o ante esa enfermedad o ante el dolor, pues esto, imaginaros, ha abierto un campo interesantísimo dentro de todo el campo médico. Porque esto también a las políticas médicas les interesa mucho porque ahorra mucho dinero a la salud pública. Y esto pues es fundamental en nuestras sociedades. Y bueno, por avanzar un poco más, y ya me voy a callar, espero en unos minutos, ¿vale? Ahora os diré algo más. ¿Qué es lo que puede aportar una neuroteología fundamental? Pues mirad, la neuroteología fundamental lo que hace es aportar una mirada crítica sobre las neurociencias. Por ejemplo, estas lecturas que yo os he dicho, pues es una mirada que intenta ser crítica. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacemos es, sin quererlo, ¿no? Cuando se hace neurociencia, pues hay unos neurosesgos o hay unas formas de lectura, porque cada uno hace ciencia desde el lugar donde está situado. Y los sesgos de confirmación, pues es algo que acompañan todo proceso investigador, sea el que sea, sea el que sea. Y eso nos pasa también en neurociencia, nos pasa en teología, nos pasa en nuestra vida diaria. Entonces, ¿cómo se está preguntando? Y esa fue una de las preguntas que yo tenía dentro de cuando hacía mi tesis, ¿no? ¿Cómo está leyendo el ser humano las neurociencias? ¿Cuáles son? Porque debemos preguntarnos no solamente cómo está leído desde las neurociencias, sino cómo está interviniendo sobre eso, lo que os decía al principio, ¿no? Sobre nuestras fuentes identitarias, sobre nuestra capacidad de agencia, porque todo esto influye no solamente sobre nuestro presente, sino también sobre nuestro futuro. Incluso cómo estamos leyendo qué es eso de tener un cuerpo enfermo, qué es tener un cuerpo sano, o incluso qué es atravesar fases de locura. Todo esto, pues como veis, no es sencillo y necesitamos tener un diálogo mucho más fructífero entre las neurociencias y espacios que de alguna manera han tenido este conocimiento anteriormente, como puede ser la teología. Muchas veces, también os lo digo, de una manera completamente desafortunada por parte de la teología, ¿no? Porque la teología tiene, por supuestísimo, también sus propios sesgos de todo tipo, ¿no? Pero sí que estas lecturas nos ayudan también o nos obligan a la teología a leer algo que son como los pilares elementales en los cuales se mueve. Porque las neurociencias nos están obligando a entender de otro modo pilares o núcleos tan importantes como los que sustentan nuestra fe, como es lo que os decía, pero que es una experiencia religiosa. O sea, a poco que te metas en neurociencia y a poco que estudies neuroteología, empiezas a darte cuenta que cualquier experiencia religiosa, cualquier tradición religiosa, habla de una experiencia, pero no tenemos claro qué es eso de tener una experiencia de lo religioso. Porque ya os decía ahora, ¿no? Es lo mismo la experiencia religiosa que pueden referir la tradición budista. Y dentro de la tradición budista, imaginaros la de corrientes que hay. Dentro de la tradición cristiana, dentro de la tradición islámica o de las tradiciones religiosas animistas. Pues el panorama es completamente distinto. Entonces, solamente el término de experiencia religiosa ya es un término, bueno, pues muy complejo, muy contestado, porque dices, bueno, pero experiencia religiosa ¿de quién? ¿De quiénes? ¿Cómo? ¿Desde qué lenguajes? Entonces, esto del lenguaje es algo importantísimo, porque dices, las neurociencias están utilizando un lenguaje, pero depende de qué lenguaje utilicen, nos sale una categoría de ser humano. Lo mismo lo vemos en teología, ¿vale? Y pensamos, palabras revelación, encarnación, salvación, liberación, pecado, gracia. Imaginaros todo esto necesita una lectura desde las neurociencias, porque no es posible que estemos pensando la teología desde los mismos lugares comunes que estábamos haciendo hasta el momento.
es necesario que pensemos, por ejemplo, la palabra liberación. Todos los seres humanos queremos, esto me lo voy a saltar un poco, si no ahora os lo diré un poco ahora al final, porque si no, todas estas teologías que están apareciendo, pues tienen unos lenguajes, tienen unas retóricas, tienen unas fuentes desde las cuales están viviendo. Y lo mismo les pasa a las neurociencias, porque necesitamos, y por eso insisto en que esto necesitamos ponerlo en diálogo, porque no es lo mismo que hablemos de el materialismo. Bueno, materialidad, pues puede ser una neurona, y, por ejemplo, las teorías feministas durante mucho tiempo alejaron lo que era la materialidad del cuerpo, porque no queríamos ser encasilladas solamente en nuestro propio cuerpo, porque eso nos había llevado a lugares en los cuales pues, los cuerpos de las mujeres eran cárceles. Y estábamos definidas solamente por nuestra sexualidad, por la maternidad, por aquello que se esperaba de nosotras. Pero necesitamos tener lecturas sobre nuestra propia materialidad y especialmente sobre nuestro cerebro, porque hay lecturas en las que de nuevo volvemos a caer en esta materialidad de las mujeres tienen un cerebro y los hombres tienen otro. Y yo me echo las manos a la cabeza porque dice, avanzamos en neurociencia un montón y de nuevo volvemos a tener las mismas lecturas de los hombres o no sé qué, o por ejemplo estos libros que son una, no sé, permitírmela, una patochada que dicen las mujeres somos de Venus y los hombres son de Marte. Y dice, pues es que seguimos leyendo la realidad, a pesar de la neurociencia y a pesar de todo lo que sabemos, seguimos leyendo la realidad desde estos mismos espacios, ¿no? Monse, ¿me Voy a permite? acabar ya, ¿vale? No, Sí, por tranquila. favor. Es que está siendo esto de un apasionante que estoy segura de que habrá alguna pregunta. Simplemente que Mirar, tengamos algún lo voy a dejar espacio. aquí Pero para que nos podamos gracias. escuchar. Simplemente os lo apunto, ¿vale? Que todo esto está naciendo, que por eso hay tantas preguntas, por eso yo lo estoy explicando de una manera tan enmarañada, pero sí me gustaría escucharos ahora. Entonces, voy a ver si soy capaz de ceder el control, no sé, me dice aquí algo, pero mientras yo digo esto, por favor, atreveros a lanzarme alguna pregunta, a ver si soy capaz de volver donde estaba y de veros. Vale, ya lo he encontrado. Vale, ya estoy aquí. De todas maneras, Monse, remata si quieres con algo que a ti te parezca que pueda ser y damos lugar, porque lo que yo ya te adelanto es que me parece, no sé si me estoy haciendo eco del sentir de muchas, de algunas, pero es que te vamos a necesitar en otro momento, porque es Dios mío. apasionante. Sí, porque justo esto es lo de la neuroteología, ¿no? Siempre nos queda al final para lo más interesante. Pero sí que, fijaros, ahora hay una parte muy interesante dentro de estas neurociencias que una de las principales cuestiones es la memoria. Fijaros todo aquello que tenemos, nosotros somos una religión de la memoria, somos una religión de la materialidad. Somos memoria y materialidad. ¿Por qué memoria? Porque, o sea, todo el pueblo de Israel somos aquello que hemos sido. Y de la materialidad, ¿por qué? Porque para nosotras es fundamental aquello que somos, celebramos, vivimos, existimos, somos, lo convertimos en algo como el pan, como el agua, como la luz. Y eso lo seguimos reflejando en nuestras celebraciones. Por lo tanto, necesitamos hacer unas neurolecturas muchísimo más profundas de todo aquello que estamos viviendo, porque nos va a abrir a un mundo tan espectacular, tan bonito y tan amplio, que ahora que estamos con esto de la sinodalidad, pues tenemos que caminar también con todo esto y me callo ya. Así que, y veo aquí una Carmelita y desde luego yo digo, madre mía, pero si la que nos tendría que haber explicado todo esto no pone el nombre, pero creo que pone Carmelitas del Arracho, nada menos. Pues, Monse, muchísimas gracias. Bueno, un gozo. Pero yo creo que, a ver, si hubiera alguna pregunta, por favor, si podéis levantar mano
o poner nombre a través de... yo no veo Mira, María. María Sánchez creo que está levantando, o la veo yo en esta pantalla. Sí, soy yo, Miriam me llaman, es que sale el nombre Miriam. técnico del... Bueno, Monse, yo te quería decir que es que debo tener todas mis neuronas cerebrales ahora mismo hiperactivadas porque me parecía que todo lo que estabas comentando me sonaba tan nuevo, tan sugerente, tantos flecos para tirar, que por un lado me gustaría que nos recomendaras si hay alguna lectura, algo que tengas escrito, algo que tú veas que nos permita pues posarlo, ¿no? Porque se queda una como cuando, yo qué sé, como necesitadas de algo más, por eso te decía Pepa lo de la continuidad, que yo lo comparto. Eso por un lado. Por otro lado, pues vamos, mi hija me ha llamado y me he despistado en una cosa que estaba muy interesante con respecto a la experiencia que estabas comentando del casco con los budistas, que sí que lo entendí, pero luego no pude coger pues la parte que habían detectado que se activaba con las hermanas, con las monjas, las religiosas carmelitas, si me lo podrías volver a decir. Y nada, y sobre todo, darte las gracias, no solo por el contenido, sino porque tienes una forma de explicar muy pausada, aunque tú creas que vas ágil, pero que ayuda muchísimo a entender estos conceptos que son complejos para las que estamos profanas y estamos en otro tipo de materias. Te lo quería comentar y agradecer, porque son horas de estudio y de poder poner en un vocabulario cercano cosas que son complejas. Gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias a ti y de verdad que de esto no sabemos nada nadie. O sea que... Pero sí que te repito lo de las carmelitas porque yo creo que es interesante. Mira, las hermanas carmelitas, y aquí nos lo pueden contar en directo, aquellas partes que se activan, ¿vale? Aquellas partes que se activan de su cerebro cuando tienen una experiencia religiosa son aquellas que tienen que ver con lo lingüístico. ¿Mm? Con lo lingüístico y con lo que tiene que ver también con lo simbólico. Por eso es tan importante ese esfuerzo que estamos haciendo desde las teologías feministas de crear nuevos lenguajes. Porque los lenguajes no pueden ser siempre los mismos. Y un lenguaje sesgado nos lleva a una experiencia de Dios sesgada. Y eso es tremendo. Por eso cuando decimos Dios, Padre, Madre, dice, pues no es, oiga, es que no solamente porque a mí me guste nombrarle de una manera y de otra, es que mi cerebro lo necesita. Y si no, estamos haciendo un mal uso de nuestro cerebro o un uso acotado. Y claro, esto es lo que os digo, ¿no? Tratar de poner en diálogo los dos espacios de conocimiento, que lo difícil es que, claro, las neurociencias, pues como entenderéis, no tienen ningún interés en dialogar con las teologías, claro, porque ni hay espacios, ni hay lugares, ni hay muchas posibilidades de hacer esto. Pero sí se están interesando, por ejemplo, por el tema del dolor. Y saben que muchas personas el tema del dolor lo vincula a esa experiencia de lo religioso. Y sobre todo porque las experiencias del dolor, las experiencias de lo religioso, ahora por fin he visto epilepsia, efectivamente, epilepsia, ¿vale? Todas estas enfermedades tienen que ver con cómo hemos sido socializados en lo religioso. Y de momento nuestras sociedades todavía tienen ese humus cultural de lo religioso. Por lo tanto, es necesario que nos eduquemos en lo simbólico, en lo sagrado. No quiero decir que todo el mundo tenga que estar dentro de la Iglesia católica, ni mucho menos, pero sí es necesario que no perdamos de vista lo importante que es un aprendizaje no solamente de lo emocional, sino también de todo lo simbólico y de todas las ventanas que nos abre lo religioso. Porque es necesario para el conocimiento de nuestra propia identidad, de aquello que somos, no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo.
No sé si estoy respondiendo un poco a tu... Y lo que puedo hacer es, voy a hacer una pequeña lista, ¿no?, de algunas cosas que se pueden leer, que son sencillas, que, ¿vale? Y mías os pondré poco porque además de que tengo poco, porque soy un desastre y no me he dedicado ni siquiera a publicar mi propia tesis, porque soy un desastre, ¿vale? Pero lo voy a intentar hacer, pero sí algunas cosas que se puedan leer sobre estos temas, ¿vale? Y veréis que tampoco hay mucho que incorporen el tema del género. O sea, porque dices, claro, es que es una vertiente para nosotras muy necesaria, muy, muy, muy importante, porque es que si no estamos reduciendo las mismas lecturas desde los mismos lugares y para las mismas gentes. Y lo que necesitamos es, si ampliamos lugares, nuestro conocimiento es mucho mayor, siempre. Y no solamente por una cuestión de conocimiento, sino por una cuestión es que estamos hablando no solamente de conocimiento, sino de liberación. Hablamos de que el conocimiento nos tiene que llevar a una comunión mayor, que esa es la finalidad, por lo menos, de esta religión, ¿no? No solamente que nos liberemos o que seamos mejores personas, sino que esa liberación nos tiene que llevar a una comunión. Y la comunión es la diferencia. Y entonces cuando hay gente que encima se pone a discutir si, pero somos diferentes, no somos diferentes, pues por supuesto que somos diferentes. Tenemos una neurodiversidad. Y este es un concepto muy bonito, porque dices, oye, es que somos neurodiversos. Si somos neurodiversos, ¿cómo no vamos a ser? Y la gente confunde diversidad con indiferencia, ¿vale? Y no podemos confundir diversidad con indiferencia, ¿vale? Porque esa diversidad lo que nos tiene que ayudar es a un mayor reconocimiento de nuestra diversidad y a saber, bueno, pues agradecérnoslo, esa diversidad. Y ya veo a Amparo Navarro aquí, con lo cual me da todavía muchísima más alegría a mis pobres neuronas. Y no sé si hay alguna pregunta más. Si no hubiera ninguna pregunta más, yo tendría una, pero no sé, María, ahí tú eres nuestra referencia. ¿Tendríamos lugar para una pregunta? Sí, adelante. Si no hay otra, ¿eh? Si hay alguna, por favor. De Vale. momento no. No, vale. A ver si yo soy capaz de expresarla. Bueno, Miriam, en lo que has dicho, disculpadme porque cuando he hecho la presentación de Monse no he hablado de sus publicaciones, colaboraciones en publicaciones colectivas que ha tenido y podríamos enviarlas, pero yo creo que mejor que Monse nos haga esa selección que ha dicho porque sería una selección mucho más afinada para el contexto del encuentro que estamos teniendo, ¿no? Yo la pregunta que te quería hacer, que puede haber sido una falta, digamos, a lo mejor de comprensión por mi parte, pero yo creo que he leído en algún momento, en lo poquísimo que he leído sobre este tema, y a ti es a la persona que más he escuchado al respecto, pero no era algo que tú, me parece que no habías escrito, era en un artículo, algo, en el sentido de estos vínculos, este camino, digamos, de recorrido, ¿no?, entre las neurociencias y la teología y las neurociencias, cómo la experiencia, pero la realidad de ejercer, de ejercitar la meditación, el mindfulness al que tú has referido, es decir, o la modalidad que cada persona, de acuerdo a su creencia o contexto, lo haga, como una experiencia meditativa, por decirlo así, también a su vez transforma cuasi fisiológicamente el cerebro. ¿Es una comprensión correcta la que he hecho? ¿Es algo que no he entendido bien? Esta era mi pregunta. Totalmente, Pepa. O sea, a ver, lo que tenemos que tener es un poco de cuidado, porque yo también me he precipitado, o sea, yo soy la primera que, como lo digo muy rápido, me puedo precipitar. Una práctica de mindfulness mejora nuestra posibilidad de acercamiento al dolor y de experienciar el dolor. Y cuando digo mindfulness, cualquier técnica meditativa, ¿vale? Por supuesto, la oración, ¿vale? Y eso se está practicando en estos momentos en la medicina española, en los hospitales, en muchos tratamientos, especialmente de cáncer. Se invita a la gente a que practiquen mindfulness y, por lo tanto, sí que hay un estudio bastante avanzado sobre ese tema. Pero
si entiendo bien tu pregunta, mira, sí que hay un cambio total en nuestro cerebro. Cuando digo total, ¿a qué me refiero? Es que sí que hay un cambio fisiológico incluso. Hay un cambio fisiológico. ¿Por qué hay un cambio fisiológico? Porque lo importante en nuestro cerebro son esas conexiones, lo importante en nuestro cerebro, lo que somos en realidad son nuestras experiencias, y cualquier experiencia significativa queda registrada en nuestro cerebro, queda almacenada, sea la que sea, y eso configura de otro modo, por eso fisiológicamente, ¿no?, a nivel morfológico, nuestro propio cerebro. Que de ahí automáticamente se derive en una mejora en 15 días, claro, no podemos establecer la conexión de ese modo, ¿verdad? Y sé, Pepa, que tú no lo querías decir así. Pero sí que tenemos que tener un poco de cuidado con esto, porque a veces pensamos que es como si te tomas una medicación. No, ni siquiera las medicaciones funcionan tan bien así, ¿no? Necesitan siempre un recorrido y siempre un proceso, pero sí, por primera vez, y esto es una de las cosas que está analizando las neurociencias, es que se han preocupado de medir, de analizar, de estudiar con calma estos procesos que anteriormente, claro, formaban parte de la psicología, o formaban parte, si me apuráis, de la teología en el pasado, pero no formaban parte de la preocupación de las neurociencias. Y ahora este es uno de los grandes avances, porque estamos viendo que sí que hay mejora. Si hay mejora en las técnicas de meditación para bajar el estrés, ¿cómo no va a haber mejora en situaciones de gran estrés a todos los niveles cuando recibes una información de, pues, una enfermedad? Sea en tu propio cuerpo, o sea en unos amigos, o sea en alguien próximo, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que estamos viendo también es qué mecanismos provoca o desarrolla o implementa dentro de nuestro cerebro las actividades de meditación o las actividades de... Porque sí que vemos también que hay una diferencia. El mindfulness llega hasta donde llega y la oración llega hasta donde llega. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo una experiencia de oración. ¿Por qué? No porque sea ni mejor ni peor, entenderme, no, sino porque es una experiencia mucho más holística la de la oración. Porque la experiencia de mindfulness es de una técnica mucho más precisa, mucho más... Es una técnica. La oración no es una técnica. Es un contacto con alguien que creemos que existe. Y eso es otra cosa mucho más profunda. Y por lo tanto, incluso están investigando si se podría deducir, ¿no?, cómo los procesos, o sea, por qué hay población de religiosas que no se ven afectadas por determinadas enfermedades, o por qué no se ven afectadas de la misma manera que el resto de mujeres que sufren estrés. O si tienen que padecer epilepsia, desde luego la padecerán, ¿vale? O si tienen que... Pero es verdad que hay una diferencia. Lo que pasa es que todavía todo esto está al comienzo y no se sabe, pero sí que se percibe que hay algo distinto, ¿no? Y bueno, también en nuestros lenguajes, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos entender? Por ejemplo, eso no me he referido, pero me parece apasionante, que es todo el lenguaje de la Biblia es un lenguaje cardiológico. Todos los salmos, la descripción de Dios, ¿no? Es algo que te llega al corazón. Bueno, pero ahora vemos que el corazón no es la sede de nuestras emociones ni de aquello que nos sucede, es el cerebro. Entonces vamos a tener que desarrollar un lenguaje cerebrocéntrico para entender también el propio lenguaje bíblico. Que eso no significa que lo vayamos a dejar de lado, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que le va a aportar otra cosa, le va a aportar otro aire, le va a aportar otra visión, ¿no? Ahora, eso sí, tenemos que aprender a mirar. Y eso es la atención. La atención, fijaros, es nuestra capacidad neuronal. Y la atención nos cambia la experiencia vital. A mí esto me parece maravilloso. Y como nos cambia la experiencia vital, pues cambia hasta la propia orientación de nuestra vida. Y es algo tan sencillo que te enamoras o sientes vocación hacia algo, ¿no?
Y no es solamente que cambie aquello que vas a hacer mañana, es que tu orientación vital, ¿eh? Y cuando hablamos de orientación vital, ¿qué es? Es que cambia tu orientación neuronal. Entonces dices, ostras, qué chulo. Bueno, y perdonadme que vaya eso tan acelerada y os haya podido contar tan pocas cosas. Bueno, no sé, yo creo que todas querríamos decirte muchas cosas, pero sobre todo se resumen en gracias, Monse. Y yo creo que desde luego para el seminario del año que viene, ya que tenemos la programación de este hecha, pero queda claro que vete trabajando porque te vamos a pedir que vuelvas en una segunda. Yo no sé si os parece, pero creo que habría que tomarlo como un compromiso, bueno, un delicioso compromiso por parte del grupo coordinador. Muchísimas gracias, Monse. A vosotras por vuestra paciencia y que espero que vuestras neuronas no se resientan demasiado. Han crecido, esa sinapsis, esas conexiones. Sí, eso no lo dudéis. Todo aquello que hayamos aprendido genera enormes, miles de cantidades de conexiones neuronales nuevas. O sea que nos llevamos de aquí por lo menos como una pequeña bolsita de más conexiones nuevas y eso es una maravilla. Así que muchísimas gracias. Pues, Que descanséis. Aprovecho para cerrar un poquito. Gracias, Pepa, y gracias, Monse. Y bueno, yo por mi parte decir que aparte de hacerme disfrutar, asombrarme y aprender un montón contigo, pues gracias por tu pasión, porque aparte de lo que ha dicho, ¿no?, Miriam, que lo ha descrito muy bien, esa delicadeza de prepararlo, de transmitirnoslo y demás, pues esa pasión que le pones se transmite, ¿no? Y creo que nos has hecho disfrutar contigo, así que gracias. Y bueno, pues a todas nos vemos dentro de poquito, el 14 de diciembre, con una nueva sesión. Irá enfocado a teología postcolonial desde América Latina y el Caribe. Así que os animo a volver a encontrarnos y muchísimas gracias a todas. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Fenomenal. Gracias por la bolsita de nuevas neuronas.